Buenos días, damas y caballeros. El día de hoy vengo a exponerle mi pensamiento acerca sobre el verbo y por qué yo creo que es tan importante controlar lo que hablamos y abrirnos de mente y abrirnos de corazón para que podamos fluir bien en nuestras vidas y que nuestras vidas se sientan llenas de paz, llenas de alegría, llenas de inspiración. Entonces, estos conceptos que yo te traigo ahora son conceptos verdaderamente profundos. Y te voy a pedir una cosa antes que todo. Si vas a escuchar lo que te voy a decir, primeramente necesito que abras tu mente, que escuches con la mente abierta y que no te cierres, porque realmente lo que tengo para decirte es muy profundo y tienes que ver de qué manera lo vas a interpretar. Ok, primeramente, primeramente el verbo. ¿Qué es el verbo para mí? El verbo es la palabra, el verbo es el lenguaje, el verbo prácticamente es el método para expresar el pensamiento. Para mí el verbo es un don divino. ¿Por qué? ¿Por qué el verbo es un don divino para mí? Porque el verbo es un método o un canal para poder expresar el pensamiento. Y es el método por el cual Dios puede manifestarse a través de ti. Entonces, prácticamente el verbo, el verbo hace que lo invisible se vuelva visible o perceptible, que tú lo puedas percibir con tu sentido, prácticamente bajar algo del mundo invisible al mundo perceptible, al mundo físico, porque realmente el verbo tiene demasiado poder. Y el verbo no es un concepto fijo. Para mí el verbo es como, ¿cómo te lo podría expresar el verbo? El verbo es un don divino por el cual Dios nos da la libertad para expresar nuestro pensamiento y nuestra manera de ver el mundo. Entonces, el verbo tiene muchas ramificaciones en lo que va de la historia. Entonces, vamos a desglosarlo un poco. Vamos a la importancia del verbo. El verbo para mí es un canal. Es un canal. ¿Por qué? Porque el verbo, mire, un pensamiento, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento es cualquier historia, cualquier narrativa, cualquier conclusión, cualquier, cualquier cuento a la que tu mente ha llegado. Ese es un pensamiento. Y el verbo es el canal por el cual este pensamiento se puede expresar. O sea, el verbo es el pensamiento es invisible. El verbo es el canal y la expresión ya viene siendo lo perceptible, lo que tú puedes percibir con tu sentido. Entonces, por eso mismo el verbo tiene tanto poder, porque a través de la palabra y el lenguaje se expresa el pensamiento. Entonces, una cosa muy importante que nosotros debemos de entender es que las palabras, por consecuencia, vienen cargadas con diferentes tipos de frecuencias y vibran en determinados niveles de frecuencia. Entonces, por eso es importante controlar nuestro verbo, afilar nuestro verbo y saber qué, qué pensamiento vamos a expresar a través del verbo, porque eso es lo que va a estar
creando nuestra realidad como individuo, pero al final el verbo simplemente Dios nos dio este don para que podamos expresar su gracia o expresar su amor, expresar su orden a través de nosotros y que sigamos creando cosas, que sigamos expandiéndonos, que sigamos siendo herramientas de Dios. ¿Qué pasa? Que la mente humana funciona como un receptor de pensamiento. Entonces, los pensamientos no siempre se originan de la nada. Los pensamientos prácticamente son como un espacio en el cual algún tipo de energía o un tipo de fuerza la puede influir o la puede poseer. Prácticamente aquí entramos en el espíritu o el reflejo del espíritu. Ok, el espíritu para mí prácticamente viene siendo la fuerza de luz, de orden y de inspiración. Y el reflejo del espíritu o su antagónico viene siendo la oscuridad, el caos y la negatividad. Y estas dos fuerzas influyen directamente al pensamiento, influyen o lo poseen. Entonces, de aquí el pensamiento utiliza el verbo y se expresa. De ahí entonces viene la importancia de abrir nuestra mente y de abrir nuestro corazón hacia, hacia la unificación del espíritu. Prácticamente dejarnos poseer por la energía de Dios y permitir que Dios exprese sus pensamientos, sus sentimientos, su manera de ser en nosotros. Pero, ¿por qué se crea el reflejo o su antagónico del espíritu? Porque el reflejo nace de la desconexión con Dios. Ya nace prácticamente del ego. Y nosotros, prácticamente el ego se percibe por sí mismo como separado de todo. Entonces, Dios es unidad y el verbo por sí mismo es separación. Por eso mucha gente crea alter ego y crea ese tipo de cosas para programarla con nueva información y que trabaje de diferente manera. Entonces, el verbo es el canal de expresión del pensamiento y el pensamiento es el receptor de información o el espacio. No, el pensamiento es el espacio en el cual se incuba algún tipo de información, algún tipo de energía. Y nosotros podemos darle espacio al espíritu en nuestro pensamiento y que a través de nosotros use el verbo y se exprese. Y así generar algún tipo de impacto en nuestro mundo físico. Entonces, de nuestra misma separación, de nuestra misma desconexión con Dios, ha nacido el antagónico del espíritu. Y por eso mismo se ha creado caos, se ha creado negatividad y todo tipo de cosas negativas. Pero eso nace de nosotros. Entonces, lo importante para mí es reconocer que nosotros tenemos maldad en nuestro corazón. De alguna manera nosotros estamos sucios de nuestros corazones y por eso creamos ese mismo, expresamos esa misma energía a través de nuestro verbo hacia el mundo. Y colectivamente vamos creando, vamos creando, vamos creando y vamos haciendo visible lo invisible a través de nuestro verbo y a través de nuestras acciones. Entonces, lo importante de todo esto es saber de qué energía tú quieres poseerte y qué tipo de resultado tú quieres tener en tu vida. Porque al final,
Dios nos creó a imagen y semejanza de Él y prácticamente nos regaló el don divino del verbo, por el cual nosotros podemos expresar nuestros pensamientos. Prácticamente los pensamientos son energía en movimiento y nosotros canalizamos ese pensamiento a través del verbo y la expresamos en el mundo físico y de esa manera que sea perceptible para nuestros hermanos, prácticamente todas las personas y todos los seres con los cuales convivimos en este plano y en el plano universal. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que reconocer nuestra maldad, tenemos que nuestra oscuridad interna, nuestra sombra, tenemos que reconocerla, estudiarla y prácticamente ser humilde y entender de que el orden divino, la fuerza, la luz y la inspiración provienen del Espíritu de Dios, prácticamente Dios. Entonces, si tú quieres ser, ¿cómo se dice esta palabra? Si tú quieres ser, ¿cómo se dice esta? Si tú quieres ser testigo de la fuerza de la fuerza de Dios, del Espíritu, tú tienes que vibrar en la energía de Dios y tienes que prácticamente aprender a usar tu ego o a reprogramar tu ego y a ponerlo a servicio de los demás y permitir que Dios obre a través de ti y que use tu ego también, porque prácticamente cuando tú entiendes estas cosas, ya tú diluyes cualquier tipo de separación y entiendes que toda tu vida, tu, todas tus acciones, todos tus pensamientos van a girar en torno a la energía de Dios y la energía de Dios va a girar en torno a ti. Entonces prácticamente te puede llegar a unificar con la energía de Dios, pero para nosotros llegar a entender completamente la energía de Dios y unificarnos con Dios, tendríamos que dejar el cuerpo, y tendríamos que dejar el cuerpo prácticamente, dejarlo físico. Pero para eso mismo estamos aquí en lo físico, para aprender y aprender, para aprender a reconocer nuestra maldad, nuestra oscuridad y permitir que la energía de Dios, que la luz divina nos alumbre, nos limpie de todo tipo de oscuridad y va a llegar el momento que vamos a llenarnos completamente de luz y vamos a tener que abandonar el plano físico porque ya vamos a ser seres de luz que prácticamente no vamos a caber en este mundo físico y nos vamos a mover de diferente manera. Entonces, por eso mismo les puse este versículo de la Biblia que creo que es bien importante, porque dice, en el principio era el verbo, o sea que el verbo es es la manera en la que Dios acciona, es la manera en la que Dios acciona para crear las cosas. Porque el verbo no solo para mí no solo puede ser canal de la palabra, del lenguaje y todas estas cosas. El verbo es canal como para crear vida, ¿me entiendes? Entonces dice, en el principio era el verbo. Entonces se remota a que al principio, antes de todo, todo lo físico que pudiera existir, siempre el verbo ya existía. Entonces, el verbo prácticamente es Dios. Entonces, dice, en el principio era el verbo. Luego dice, y el verbo era con Dios. Entonces el verbo era con Dios, era Dios prácticamente canalizándose a sí mismo, conociéndose a sí mismo, expandiéndose a sí mismo. Y prácticamente eso dice él. Eso es lo que yo interpreto.
Entonces, también dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el verbo prácticamente es el canal por el cual Dios, es el canal por el cual Dios hace visible lo invisible. Y prácticamente es invisible y se hace visible. Entonces, era Dios y es Dios y con Dios y para con Dios y en el principio era Dios. Entonces, el verbo es un don divino que nos ha dado a nosotros. Y por eso prácticamente muchas religiones o muchas teorías dicen de que Jesús vino a la tierra y era, prácticamente era Dios, pero, pero era Dios obrando sobre Jesús. Y entonces prácticamente Jesús estaba con Dios y Dios estaba con Jesús. Y entonces Dios vino a hacer ejemplo y vino a hacer ejemplo de cómo el ser humano puede salvarse o puede llenarse de luz y quitarse y reconocer su oscuridad para poder iluminarla prácticamente. Porque Dios era rebelde, Dios era justo, Dios tenía un verbo que repartía justicia y siempre hablaba con la verdad. Y prácticamente Dios no tenía Dios no tiene rasgo humano y Jesús prácticamente para mí no tiene rasgo humano para el impacto que él tuvo. Entonces, para mí es como que Jesús, como que Dios de alguna manera encarnó en Jesús para que Jesús nos mostrara el camino. Y por eso Jesús hablaba en metáfora y en parábola para que de alguna manera nosotros devolviéramos el foco a nuestro interior, porque solo de esa manera nosotros, regresando nuestra atención a nuestro interior, vamos a poder reconocer nuestra oscuridad y de esa manera vamos a poder abrir nuestra mente, vamos a poder abrir nuestro corazón y permitir que la luz de Dios nos alcance y nos ilumine y disolver la separación que nosotros de alguna manera creemos que existe. Entonces, espero que esta información no te confunda y entiende que esta información realmente no es para volverte loco, realmente esta información es para que de alguna manera tu cerebro comience a hacerse preguntas y tú te puedes preguntar, ¿qué, qué, cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Dios para conmigo? Y entonces tu mente va a comenzar a buscar respuestas. Tú te puedes decir, ¿cómo puedo reconocer mi oscuridad? Te van a llegar respuestas. Tú puedes decir, ¿cómo me pongo, cómo abro mi mente y cómo abro mi corazón para que Dios me posea y para que la energía de Dios entre en mí y me ilumine mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y prácticamente me unifique con Él? Y te va a mostrar el camino, pero te va a mostrar también las cosas que estás apegado y te va a mostrar las cosas que tienes que dejar de hacer y tienes que diluir muchas creencias, muchas narrativas y muchas ilusiones que tu mente ha creado conforme la historia, porque
prácticamente todos somos uno. Y lo único que nos ha separado de Dios es la desconexión que tenemos con Él, y prácticamente nos ha pasado como cuenta la historia que le pasó al diablo, que se creyó Dios, y por eso mismo fue impulsado hacia la tierra. Entonces prácticamente nos ha pasado lo mismo, nos creímos Dios y no respetamos la fuerza divina, no respetamos el Espíritu y creemos que tenemos poder absoluto sobre la cosa. Y realmente no es así. Realmente hay una energía que unifica todo, que mantiene en orden todo, que fluye con todo y que mantiene el equilibrio en todo. Entonces, esa misma energía nosotros tenemos el poder de canalizarla en nuestro cuerpo y permitir que nuestro cuerpo obre en consecuencia de esa energía. Pero no significa que tú eres Dios y que tú tienes el poder de hacer y deshacer. Bueno, mucha gente ha adquirido ese poder de hacer y deshacer en el mundo, pero cada quien se va a enfrentar con sus consecuencias, tarde o temprano. Y si tú te separaste de Dios, como yo, que en algún momento lo he hecho, tú tienes que buscar el camino y tienes que buscar la unificación con Dios y con el mundo y con tu hermano, porque prácticamente Dios tiene todo en orden, y el desorden que se ha creado en la humanidad, en la sociedad, lo hemos creado nosotros como especie, colectivamente. Entonces no podemos poner excusas, más bien tenemos que comenzar a trabajar en nosotros mismos, reconocer nuestra oscuridad y abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que pueda, toda esa energía de luz pueda integrarse en nosotros y permitir que fluya correctamente sobre nuestro cuerpo y de alguna manera disolver la oscuridad y después servir como herramienta para, para prácticamente repartir píldoras de sabiduría y ayudar a las personas a que enciendan su ¿cómo te puedo decir? A que enciendan sus, ¿cómo te puedo decir esto? Es como las personas son como ¿cómo te puedo explicar esto? Las personas son emisoras de luz, pero se han dejado, nos hemos dejado, nos hemos dejado invadir por la oscuridad y la seguimos alimentando. Entonces, si tú sirves como herramienta para despertar ese emisor de luz interior que tiene cada persona, prácticamente vas a estar sirviendo a la luz, al espíritu, a Dios, y prácticamente Dios va a estar obrando en ti y te va a mostrar el camino de cómo seguir cómo seguir en el camino correcto. Entonces, dicho esto, muchachos, recuerden, el verbo es un don divino. Entiende que el verbo es el canal por el cual tu pensamiento se expresa, y tu pensamiento lo puede poseer el Espíritu de Dios o lo puede poseer el antagónico, que viene siendo tu misma desconexión con Dios y tu misma conexión con las cosas materiales, tu apego a las cosas materiales, y que no las deja ir, no las deja
fluir, porque al final lo material y lo sutil tienen una conexión directamente, pero tu mente está así, tu mente está anclada a lo material y por eso mismo te desconectas del Espíritu de Dios y te conectas con lo material y prácticamente baja tu vibración y te posee energía de más baja vibración. Entonces recuerda que tu pensamiento lo puede poseer el espíritu y entonces tú puedes expresar el pensamiento del espíritu a través del verbo y se va a convertir en expresión y vas a poder persuadir tu propia vida, persuadir la vida de los demás y crear más cosas, expandirte y dejar huella en el inconsciente colectivo. Entonces, dicho esto, hermanos, nos vemos en el próximo video. Espero que hayan sacado un mensaje productivo y recuerda una cosa. El verbo es una espada. Es una espada que tú puedes usar como, como para disolver cualquier mentira, como para matar cualquier injusticia y prácticamente tu verbo es luz. Tu verbo puede ser luz o puede ser oscuridad si así tú lo deseas. Porque el verbo era Dios. El verbo era Dios. Pero Dios te dio el don divino de que tú pudieras usar el verbo. Entonces ahora, como tú estás en desconexión con Dios, usas el verbo para manifestar su antagónico. Que su antagónico viene siendo tu misma desconexión con Dios. Entonces, realmente somos imagen y semejanza de Dios y lo hemos olvidado y hasta en las mismas Biblia sale. Pero tú con el verbo y siendo y teniendo la conexión con el Espíritu, prácticamente te estás dejando poseer por Dios, ya no hay separación, entiendes de que tú eres uno con Dios y Dios prácticamente va a ayudarte a guiar tu camino, te va a iluminar tu pensamiento y va a guiarte en tus acciones. Entonces, prácticamente es eso, entender que antes de que existiera la humanidad ya existía el verbo, que el verbo es el canal para manifestar lo invisible a lo visible o lo perceptible. Pero después Dios le dio el don divino a la humanidad, al ser humano, de poder usar el verbo. Entonces, tú usas el verbo a como tú quieres. Por eso mismo, a veces uno percibe tanta maldad, tanto caos, tanta violencia, tanto desorden. ¿Por qué? Porque todo ese caos que nosotros podamos percibir, ese caos habita en nosotros y puede ser duro de aceptarlo, pero realmente es así. Entonces, la solución es aceptar nuestra maldad interior, aceptar nuestra oscuridad, comenzar a penetrar nuestra oscuridad a través del verbo y permitir que el Espíritu de Dios ilumine nuestra oscuridad interior. Pero para eso tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que ser humildes y aceptar de que somos humanos y que tenemos maldad en nuestros corazones. Entonces, prácticamente es el camino que yo veo ahora. Y realmente yo ahora mismo yo no me estoy preocupando por cosas materiales, no me estoy preocupando por trabajo, por mi cuerpo, por cosas. Claro está que hay cosas que uno tiene que tener en cuenta para tener para tener el funcionamiento de mi cuerpo y la fluidez de mi vida correctamente.
pero pasa a un segundo plano eso porque realmente cuando tú te dejas poseer por el Espíritu de Dios, prácticamente tú no tienes que pensar por tu propia cuenta. Prácticamente viene Dios y te coloca los pensamientos necesarios que tú necesitas para tu funcionamiento óptimo y te diriges hacia el camino que necesitas ir. Entonces, tú tienes que disolver tu desconexión con Dios. Y el ego, si vas a sostener el ego, en la sociedad actual el ego prácticamente como que tenés que seguir trabajando con el ego. De alguna manera tenés que seguir trabajando con el ego. Pero tenés que entender que el ego es una herramienta creada por la conciencia humana para poder soportar el peso de la realidad y crear ilusiones para que nosotros podamos darle algún tipo de sentido a la vida y poder seguir sobreviviendo. Pero al entender de que somos uno con Dios y Dios es uno con nosotros y que somos uno y que uno somos todos, realmente se disuelve cualquier tipo de ilusión y realmente únicamente van a entender las personas que estén preparadas a entender. Y de esta manera abrir su corazón, abrir su mente, reconocer su oscuridad interna y de esta manera poder permitir que la energía de Dios penetre en nuestra oscuridad y dejar que la energía de Dios ore en nosotros, ore por nosotros y actuar, actuar y pensar y hacer y crear y actuar por la, ¿cómo se dice esta palabra? Y actuar con la intención que Dios pone en nuestros corazones, no la que nosotros mismos creamos o ilusionamos. Tenemos que actuar con la intención que Dios va a poner en nuestros corazones en el momento que ya tengamos o en el momento que ya estemos preparados para encaminarnos hacia la luz. Y entonces, dicho esto, espero que hayan sacado algo positivo. Recuerden que cada palabra que sale de su boca tiene mucho poder y viene cargada con algún tipo de frecuencia. Te voy a poner un ejemplo rápido. Si tú dices, me siento cansado, bajaste un pensamiento de baja vibración y lo hiciste perceptible, lo manifestaste y por lo tanto lo trajiste al mundo físico y a tu cerebro lo percibió como real y te hace sentir esas emociones y por lo tanto te baja la vibración. Pero si tú dices, me siento inspirado, me siento alegre, estoy bien, todo está en orden, estoy en paz, son palabras que vienen cargadas con una energía elevada, y están vibrando en una frecuencia alta y por lo tanto tu mente, tu cuerpo se van a elevar a esa frecuencia. Entonces, dicho esto, es bueno que mejores, que mejores la calidad de tus palabras, la calidad de tus pensamientos y que abras tu mente y que abras tu corazón y que entiendas de que si tú sigues alimentando la oscuridad, vas a seguir sintiéndote vacío, vas a seguir sintiéndote momentos de depresión, de ansiedad, de tristeza, vas a seguir percibiendo caos y vas a seguir sintiéndote insuficiente. Entonces, es justo y necesario que entiendas de que
de que Dios ya tiene todo en orden, de que Dios tiene el poder de todas las cosas y que realmente te dio un poder a ti y tú tienes que usarlo con responsabilidad. Entonces, ¿cuál es tu poder? El libre albedrío, ese es tu poder. Poder decidir de qué manera usar tu verbo. Poder decidir qué tipo de conexión vas a tener con la vida, qué tipo de conexión vas a tener con tu cuerpo, qué tipo de conexión vas a tener con la energía, qué tipo de conexión vas a tener con las personas. Realmente te dio el libre albedrío como poder y te dio el verbo como... El libre albedrío es el poder de decisión y el verbo prácticamente es el poder de manifestación de lo visible a lo tangible. Entonces, dicho esto, te creó a imagen y semejanza de Él y te ha dado el poder. Entonces tú decides si quieres usarlo, si quieres usarlo con responsabilidad o si quieres seguir cediéndoselo a otras personas que te sigan manipulando, que, que sigan marcando el ritmo de tu vida y que por consecuencia te sientas ansioso, te sientas triste y te sientas insuficiente. Entonces, dicho esto, todos estamos en la misma ecuación y realmente para nosotros salir de esto tenemos que ver a nuestro interior, tenemos que devolver la atención a nuestro interior y dejar que todo el caos, todo el orden que en nosotros percibimos se arregle en el momento que nosotros entramos con nuestra atención a nuestro interior, reconocemos nuestra oscuridad y abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y permitimos que esa luz le dé ese orden y esa fluidez que nosotros necesitamos para poder percibir el mundo, en el orden y en el caos. No, para poder percibir el mundo en el orden, en la paz, en la fluidez, en la inspiración y en la creación que el mundo necesita. Y para poder generar un impacto, esto deberíamos de aplicarlo muchos, porque al final, con una persona que yo impacte positivamente o que le impacte su percepción con lo que yo estoy diciendo, ya valió la pena todo. Y Dios sabe los corazones de cada uno y sabe qué pensamientos guarda y sabe sus inclinaciones. Entonces, realmente todo es como es, todo está como está y realmente la humanidad tenemos que aceptarla y tenemos que permitir que Dios obre en nosotros. ¿Se imaginan ustedes que toda la humanidad se abriera de mente y se abriera de corazón? Prácticamente, prácticamente seríamos seres cósmicos, seríamos perceptores cósmicos. Ya realmente hiciéramos, disolviéramos la oscuridad, disolviéramos la maldad y viviéramos en armonía, viviéramos en paz, en alegría, creando. Entonces, el cambio es por dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que hacer el trabajo para poder sentirnos unificados con el Espíritu, para poder sentirnos unificados con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, hasta con la propia materia. Entonces, realmente no hay separación. La separación la creas tú por tu misma desconexión con Dios. Entonces, dicho esto, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por escuchar y gracias al que llegó hasta el final. Y pues cualquier duda, cualquier tipo de comentario,
me lo dejan ahí abajo y espero que sigan esforzándose para devolver su atención y su enfoque hacia ustedes mismos, porque realmente es ahí donde reside el poder de nosotros. Entonces nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Y todo está bien, todo está correcto, no hay nada por qué llorar. Realmente la vida en su más máxima expresión es vida. Entonces todo está correcto, todo está bien, todo está en paz, todo está en orden, todo fluye como tiene que fluir y estamos en este momento presente viviéndonos esta experiencia y llenándonos de energía, tratando de dar mi mejor esfuerzo para poder transmitirte todo, toda esta percepción que yo tengo sobre la vida y sobre Dios y sobre la realidad. Y que de alguna manera tú puedas sacarle provecho a esto. Entonces, dicho esto, nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Bendiciones.